Para la lección de este día vamos a entrar en la corte celestial. Bueno, dicho de una manera así metafórica, porque ya nuestro pastor Ani Perla nos ha dicho en las lecciones de esta semana, en los 2 días anteriores, que todo lo que vemos aquí es una corte, hay un juicio, hay algo que está más allá de lo que nosotros imaginamos, pero en el libro de Job ya se nos da una vislumbre y con la ayuda de nuestro pastor vamos a poder entrar por ahí. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios para el estudio de este día. Querido Padre, te damos gracias porque abres nuestros ojos a través de la revelación de tu palabra para que veamos más allá de lo que nosotros por lo general podemos ver. Pero rogamos que nos permitas mirar ese trasfondo, ese conflicto cósmico con ojos ungidos por tu Espíritu Santo. Y te rogamos eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el libro de Job, pastor, y hablando de la lección que va a tocar hoy, se nos presenta una escena que creo hasta ese momento en la Biblia podría parecer inusual, aunque se cree, por los mejores estudios que se han hecho, que es el primer libro escrito de la Biblia, el más antiguo de los escritos de la Biblia, nos presenta una idea que tal vez no se ve con esa claridad en otros libros de la Biblia. Hay una reunión celestial, hay una especie de concilio celestial, y ahí comienza a entablarse un diálogo que parece no es meramente un diálogo. Al final hay aquí una acusación directa de Satanás al carácter de un siervo de Dios y al carácter de Dios, pero lo curioso es que esa acusación viene luego de que Dios mismo ha hecho notar a ese siervo. ¿Qué nos dice esto sobre cómo operan las reglas del conflicto en el caso particular de Job? Precisamente creo que el ejemplo de Job es uno de los mejores para demostrar que existe esta corte celestial y que allí hay reglas del juego, que ahí hay reglas del juego o reglas del conflicto o reglas de compromiso, como usted quiere llamarle, en esta lucha entre el bien y el mal. Probablemente esto hubiera sido la primera lección que hubiéramos comenzado esta semana, porque el libro de Job nos muestra eso. Llegaron todos los hijos de Dios, entre ellos también Satanás. De hecho, ese texto es bien interesante porque nos muestra que el autor del mal y el encargado del mal todavía en este mundo es alguien que fue creado. Es alguien que fue creado, porque un hijo tiene un padre. Entonces, eso nos dice ya que aunque este conflicto es realmente difícil, no es algo indefinido, porque no estamos hablando que el mal es una fuerza eterna que viene desde siempre por ahí. Pero allí, en ese ambiente de corte, nosotros vemos entonces que entre Dios y Satanás surge un diálogo en el cual hablan acerca de uno de los hijos de Dios, que en este caso era Job, de su conducta, y entonces ahí vemos que Satanás rápidamente aprovecha para meter siempre la calumnia, la difamación, lo que hemos estado viendo en lecciones anteriores. Él es el padre de la mentira, él es el engañador, él pone sospechas, bueno, todas las características negativas que podamos pensar, y allí es donde se da ese escenario en el cielo. Job no sabe en la tierra lo que está pasando, porque precisamente eso es lo que nos quiere enseñar este primer libro, presumiblemente, yo creo que sí, el primer libro en ser escrito, porque nos va a ayudar para el fin del tiempo, donde hay tanto conflicto que nosotros vemos y cómo se desarrolla, pero no entendemos por qué está sucediendo esto. Y ahora, pastor, hablando de los límites o las reglas, en el libro de Job parece que realmente esto es evidente. Primero, al llamar la atención sobre Job, y como usted dice, rápidamente Satanás comienza a acusar, las primeras acusaciones son sobre, claro, él te sirve porque, como usted ya lo ha dicho en una lección anterior, tú lo sobornaste. Y así, ¿quién no? Cualquiera puede servirte si le estás pagando por eso. Una acusación doble contra Job, que seguramente sirve a Dios por lo que recibe, según la idea de Satanás, y contra Dios, que tiene que sobornar.
pero ahora Dios le dice, está bien, toca lo que tienes, pero no toques su vida. ¿Qué nos dice esto sobre cómo Dios determina ciertas cosas, pero frente a una corte que podríamos decir, estoy usando palabras humanas, usted nos va a ayudar, pastor, aprueba o está de acuerdo con que esa sea la forma en que se actúe, al punto que Satanás tiene que estar de acuerdo también, porque llega una segunda vez a decir, bueno, ahora déjame tocarlo, para que ver si así, si tú lo tocas a él, ahí sí las cosas cambian. Precisamente, hermano Gerson, yo me trato de imaginar esa escena en el cielo. Yo no sé si en algún momento usted ha sido testigo de una situación en la que dos personas comienzan a intercambiar palabras, pero hay otro grupo de personas ahí, y cada uno se queda viendo que alguien le dijo al otro, es que tú hiciste esto, el otro viene y le responde y se defiende. Pareciera que eso es lo que estaba sucediendo en el cielo. Dios, por alguna razón, viene y se dirige a Satanás. Probablemente estaban hablando de algún tema, de no sé de qué, y allí Dios le dirige la palabra a él. Sé que esta semana vi, no sé si es tan oportuno mencionarlo, pero vi un video donde en una reunión donde está el presidente actual de Estados Unidos, él menciona de un cierto estado, un cierto lugar, y que no están cumpliendo con unas leyes, y pregunta, ¿está aquí quien está a cargo de ese estado? Y responde que sí, y ahí está, y le dice, bueno, si tú no cumples con las leyes, no vas a tener ayuda federal. Y la persona viene y le responde, o sea, es algo en público, es algo en público, wow. Y la persona lo que le dice es, nos vemos en la corte. Y bueno, por ahí está el video. Algo, por supuesto, en una escala mucho más grande, porque recordemos que la Biblia nos presenta que el trono donde está Dios, hay millones y millones de seres humanos. Aquí en la tierra no tenemos idea de una construcción capaz de albergar esa cantidad de personas, pero el punto es que ahora los seres celestiales están viendo, y nuevamente Satanás viene y pone ahí la cizaña, y pone ahí una duda. Job, sí, yo lo he visto, se ve buena gente, pero ¿sabes qué? Tú lo has comprado. O sea, el punto no era si Job era bueno o no, aunque ese es un buen punto, pero era ¿cómo hace Dios para tener la lealtad de sus criaturas? Claro. ¿Cómo hace Dios? Porque Job es leal, y según el diablo, Job es leal, o al menos esa es la calumnia que él hace, porque Job recibe de Dios. Pero el día que no reciba, Job no va a ser leal. Ahora Dios tiene que dar permiso. También me llama la atención en esta historia que Job reconoce que Dios lo ha cercado y lo ha protegido. Pero ahí está, por estas reglas de conflicto, Dios viene y dice, ok, tócalo. Solo que le pone límite. Cuando Dios dice tócalo, a mí siempre me ha desconcertado eso, y al punto que yo nada más tengo que aceptar por la fe que hay momentos que Dios permite en estas reglas de conflicto que el enemigo toque la vida de un hijo de Dios. Y nos puede parecer a nosotros que eso no es justo. Sin embargo, hay todavía mucho más. Nosotros sabemos que Dios le dice tócalo, pero ¿por qué? Nosotros no entendemos. Y allí sucede que Job, como usted menciona, pasa la prueba, la primera prueba, pero luego Satanás dice, no, es que esto tiene que apretar más para ver realmente quién es Job. Me llama la atención que Dios está tan confiado de su hijo Job, porque Dios tiene un preconocimiento de las cosas. O sea que en estas luchas entre el bien y el mal, recordemos que Dios, aunque se limita, no está totalmente atado de mano. Él tiene una ventaja mucho más allá, porque conoce el futuro, conoce cada cosa, y entonces Él va actuando con todas esas cosas, la libertad que le otorga a sus criaturas, y como estamos viendo hoy, las reglas del conflicto. Finalmente, pastor, porque tal vez sé que será una pregunta difícil, pero no me gustaría dejarla de hacer, cómo incluso estos elementos, cómo incluso este caso de Job nos puede permitir ver que Dios siempre va a actuar dentro de los límites del amor, algo que ya decíamos el día domingo,
para evitar la coacción, para evitar todas las cosas de las que se vale el enemigo y siempre actuar con justicia, y cómo eso nos puede ayudar a nosotros a confiar que aunque no entendamos, Dios siempre estará actuando dentro de ese marco. Así es, creo que este tema nos ayuda a entender que Dios nunca desea nuestro mal y que nunca el mal viene de Él, porque eso sí queda claro en el libro de Job. Sí. Quien envía la destrucción, quien envía la enfermedad es Satanás, el enemigo de Dios, y por alguna razón se le permite a veces operar, bueno, en este mundo, pero no libremente, porque siempre hay una limitación que Dios pone al poder del enemigo, pero que, recordando la parábola del trigo y la cizaña, que Dios va a arrancar la cizaña mientras no haya un daño que sea permanente, mientras no haya un daño que deje una duda en la mente de los seres celestiales, o sea, tan pronto como sea posible, sin efectos colaterales que puedan dañar irremediablemente el concepto que tenemos nosotros, los seres creados, de un Dios de amor y de justicia. Este tema realmente, hermano Gerson, sí, es maravilloso, y tal vez hemos estado hablando bastante de conceptos, porque primero tenemos que entender los conceptos para luego poder aplicarlo, sí, a nuestra propia vida. Podemos saber que ciertamente Dios es bueno, no permitirá, y ahí es donde Pablo viene y agarra esas palabras y dice, Él no va a permitir que seamos probados más allá de lo que podamos soportar, y que junto con la prueba dará la salida, porque el mismo libro de Santiago también dice, Santiago escribiendo, dice, sabemos el ejemplo de Job, y sabemos el final de su perseverancia y de su paciencia. El final nosotros no lo conocemos, ahorita podemos estar pasando por las pruebas, pero recordemos que al final vamos a ver la luz, al final del camino, al final vamos a ser recompensados, al final Dios será vindicado y también su pueblo, y el mal será completamente destruido. Eso es lo que podemos confiar mientras estamos en las luchas, en las pruebas. Recordemos que no estamos solos. Amén. Hay un Dios que ve, hay un Dios que conoce, hay un Dios que permite muchas veces muchas cosas. Por supuesto, eso no quita, y lo he repetido, porque eso no va a quitar el dolor, el sufrimiento, la crisis, la ansiedad, los nervios, lo que sea, porque somos seres humanos, pero nos va a ayudar para aun que nuestra tristeza esté ahí, como dice Pablo también a los tesalonicenses, que vieron que se estaban muriendo los hermanos de la iglesia, y dice, sea con esperanza. Esa es la confianza que nosotros podemos tener en medio de este conflicto entre el bien y el mal. Amén. Y queremos tener esa confianza, y por eso, pastor, quisiéramos que ore por nosotros. Tal vez alguien está enfrentando una situación que, como el siervo Job, es más allá de lo que se imaginaba, pero mantenga su confianza en Dios, que Dios está en la corte celestial solucionando ese problema a favor de su pueblo. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque podemos decir que tú eres bueno, eres maravilloso, y que tú también estás involucrado en el bienestar de la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Padre, si nuestras vidas pueden ser un testimonio como Job, de que el amor por ti es incondicional, ayúdanos para que eso pueda ser posible, Señor. Hacer nuestra parte como lo hizo Job, sin saber, sin conocer, sin procurar entender, simplemente su confianza estaba en ti, aún en medio de la crisis. Ayúdanos, Señor, para saber que no vamos a entender todo, pero que sí podemos hacer nuestra parte, creyendo, confiando y viviendo una vida que te agrada. En el nombre de Jesús. Amén.